Tengo el gusto de invitarlos a una conversación con una persona muy especial que ustedes algunos pueden conocer seguramente y otros se van a sorprender al conocerla. Se trata del doctor Germán Pilonieta. Él es un docente investigador colombiano que desde hace muchos años viene indagando las problemáticas de la educación, viendo por dónde abrir caminos, por dónde ofrecer respuestas a los grandes desafíos que plantea la educación colombiana. Nosotros, en este caso, doctor Germán, buenos días, Buenos estamos días. aquí en este hermoso lugar, en su casa, como diríamos, en este paraíso cerca de Bogotá, en La Calera, donde usted ha producido sus ideas, sus grandes intuiciones educativas. Nosotros estamos trabajando en este momento en torno a una pregunta y es cuál es la función de la escuela, de la educación. Y hemos llegado así un poco apresuradamente a la idea de que tiene que enseñar a vivir, de que la escuela enseña la vida, enseña a vivir, enseña a proteger la vida, a cuidar la vida. Y en ese contexto, pues nos viene muy bien el momento histórico que está viviendo Colombia, y es que se podría dar una etapa inédita en la historia de Colombia que todos llaman el posconflicto. Y nos preguntamos cómo debe ser la escuela del posconflicto, cómo reinventarla, ¿sí? Para que sea un lugar de vida y de paz. Ese es el problema que nos va a convocar durante estos días de trabajo en el Seminario Científico en Educación. Y yo sé que usted tiene mucho que decir. Yo desafortunadamente no pude llegar antes a su obra, a sus trabajos, pero en cuanto llegué dije, Colombia tiene que escucharlo, los docentes tienen que escucharlo, porque usted tiene mucho que decir a propósito de cómo, por dónde tiene que ir todo este trabajo de tanta gente, de tantos docentes, de tantas personas que tienen exactamente la misma preocupación, cómo, cómo la escuela puede aportar, cómo las instituciones educativas deben repensarse para contribuir en este proceso y formar otra clase de ciudadanos o darle a los futuros ciudadanos nuevas herramientas, nuevos elementos. En fin, son muchas cosas que probablemente en esta conversación van a aparecer. Bienvenido entonces, puede saludar a todos los que en este momento seguramente nos están viendo. Muy buenos días o muy buenas tardes. No sé a qué horas me van a ver. Pero es un placer estar con ustedes y Padre, muchas gracias por venir acá. De verdad que me sorprendió. Pero en la conversación privada que tuvimos antes, realmente no fue sorpresa para mí en cuanto y tanto muchas personas han tenido la oportunidad de estar conmigo en una u otra cosa y fue por esa razón por la que usted llegó acá. Sí. Esta historia de la síntesis que les voy a presentar al final tiene una gran historia, tiene mucho tiempo. Son casi 54 años de experiencias permanentes, de vivencias dolorosas en educación, en un trabajo muy formalizado, muy escolarizante, en 3 jornadas, por ejemplo, durante muchos años trabajando 3 jornadas. Fui maestro oficial, por eso conozco muy bien todo lo que pudiera ser y decirse alrededor de lo que es la educación, especialmente la educación formalizante, ese tipo de educación que hemos tenido como una carga pesada que hoy se nos ha vuelto insoportable. Y ese trabajo ha venido como dando la posibilidad de vislumbrar
como usted decía hace un momento, nuevas formas, nuevas maneras de pensar. Estamos en un momento muy fuerte. Bueno, todos los momentos de Colombia han sido momentos terribles, momentos fuertes, y los que siguen van a ser semejantes. No son muchos los cambios que se van a producir si realmente no hay personas que construyan otras vías. Eso es indefectible. No podemos mentirnos frente a una situación tan complicada como es, por ejemplo, que el conflicto es un conflicto de inequidad. El conflicto es un conflicto que ha venido surgiendo a raíz de muchos errores y sobre todo, y lamentablemente, y sigue pasando, son errores de tipo político, que es terriblemente grave. Entonces la respuesta a esto que hoy es posconflicto y que efectivamente van a ser 50 años más de lograr equidad, de lograr justicia, porque realmente la equidad tiene que ver con la justicia, es un poco reconocer una de las categorías más importantes que tiene que darse en este tiempo. Y la categoría más importante de todas las otras categorías, esta es una categoría axiológica muy poderosa, es la categoría de la formación. No podemos seguir pensando en la educación tradicional. Esa ya fue, ya cumplió, ya no puede hacer más, ya se enredó. Nuestra educación, desafortunadamente, es un asunto de gobierno. Nuestra educación no es un asunto de Estado. Si fuese de Estado, tendría independencia e iríamos muy lejos. Pero cada quien llega en su momento como salvadora, porque hemos tenido muchas salvadoras, pocos salvadores, a hacer cosas que realmente, pues, en el tiempo se ve que poco o nada logran. Han pasado tantos ministros que ya no nos acordamos de los nombres de ellos. Las cosas quedaron igual y el problema es que siempre el maestro está frente a los chicos. El problema es los chicos y yo. Ahí es donde está el problema. Ahí no entra ni el secretario de Educación, ni la ministra, ni nada de esas cosas. Es el chico y yo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿De qué se trata eso? Hay un par de frases que son muy terribles. Y una de ellas es que tal vez la institución que más le ha hecho daño a la nación, mucho más que el narcotráfico, ha sido la educación. Porque ha sido el foco de exclusión y el foco de inequidad. Y la otra es que la institución educativa ha sido la que ha desperdiciado todo el tiempo los mejores talentos. El desperdicio de los talentos ha sido terrible por querer formalizar las cosas, por querer hacer para que se hacen las cosas tan rígidas y sobre todo por atender a leyes caducas que van surgiendo de un momento a otro y nuestra ley de educación desafortunadamente es para otro tiempo, es caduca, fue bonita. El programa de Pilo Paga está bien, excelente. Muchos chicos se van a beneficiar, van a ir a las universidades. Pero cuando uno mira también la formación de las universidades, hay una desilusión muy grande de lo que sale de ahí. Yo quisiera saber cuántos chicos de toda esa cantidad que se van a preparar en ese programa volverán a sus regiones, a salvar a sus regiones. Eso quisiera ver. Si realmente es así, ojalá fuera así. Pero frente a todo este culmen de situaciones, tenemos a los chicos que se están quedando, que es deserción. El problema no son los chicos de Pilo Paga, no, son los que no van a llegar jamás a eso.
son los que necesitan de nosotros. Esos son los chicos a los cuales hay que mirar. Y entonces, la primera categoría axiológica es formación. Tenemos que pensar es en formación. Y cuando los filósofos como tú nos hiciéramos un esfuerzo de mirar la trayectoria de la palabra formación, encontramos que tiene una historia larguísima. La podemos ver en Verdad y Método en Gadamer, cómo tiene una historia larguísima, apasionante. Hegel fue el que tomó con seriedad, con profundidad la palabra formación. Y después fueron apareciendo otras cosas. Pero en esos tiempos, formación tenía que ver con el hombre. La formación de hombres, de espíritus, que realmente llevaran dentro de sí toda esa capacidad de transformación de su palabra, la transformación de sus acciones. Y entonces la categoría comienza a tener sentido, pero ya el sentido lo dan los contextos. Entonces, formación es necesario ponerla en el contexto de futuro. Entonces, formación en el futuro. Entonces, un maestro excelente es aquel que va al futuro, mira el futuro y vuelve y lo convierte en proceso de formación. Uh-huh. Eso es un maestro. Y la esencia fundamental del maestro es ser presencia, palabra y mirada. Eso es ser maestro. La presencia del maestro, la mirada del maestro y la palabra del maestro. Pero esas características del nuevo maestro no son enseñables, sin embargo son aprendibles. Son características del ser, que se traduce en el hacer y en el transformar. Entonces, presencia, palabra y mirada son características del maestro que hoy deben desarrollarse. Los niños no necesitan profesores. Está Google. Está Google. Tenemos Google. En Google tenemos todo lo que usted quiera. Le voy a proponer a Google, ya que a nadie le interesan los niños, la formación de los niños, le voy a proponer a Google, ¿por qué no hace un sistema de educación? Y se lo voy a proponer. Y a ustedes se los voy a proponer un poco más tarde. ¿Cómo podría ser una nueva manera y una nueva mirada de hacer las cosas? Esa presencia del maestro es una presencia muy contundente, como la que tú y yo tuvimos. Personas contundentes, que la sola presencia del tipo era formativa. Eso es lo que tenemos que lograr. Los niños no necesitan profesores. Los niños menos no necesitan licenciados. Qué pena. No necesitan ese tipo de personas. Es antes. Pero ¿qué era enseñarle a los niños? Y viene un problema gravísimo, el concepto de aprendizaje y de enseñanza. Algunos acertaban en muchas cosas muy valiosas, pero por lo general era el copiado. Uh-huh. Nos copiábamos el texto. Yo recuerdo que cuando comencé mi trabajo, yo tenía una tablet, pero mi tablet era la pizarra. Y escribía en la pizarra con el gis, que era una tiza delgadita. Y cuando se acababa, tenía que hacer así. Y todo lo que estaba aquí tenía que quedar aquí en el disco duro. Claro, que se borró. Ahora, esto lo escribimos y ¿en dónde queda? Aquí, pero no aquí. Era el copiado. Y era el dictado. Y había que aprenderse la lección.
Y si no se aprendía la lección, la mano sufría un cierto escalofrío después de un estruendoso reglazo. Y era efectivo, pues se llama abuso. Esa era la concepción. Teníamos muy pocos conocimientos en relación con lo que era aprender, tantos como los que tenemos hoy. Si no acudimos al fundamento y a la explicación científica de lo que significa aprender. Y eso está en neurociencias. Eso está en las neurociencias, no está en la pedagogía. Nos montamos muy pronto en la pedagogía y rápidamente hicimos de la pedagogía como el fundamento de la educación, sí. La clave de la educación. Había que pedagogiar. Y pedagogiar eran las salidas pedagógicas, las charlas pedagógicas, y hoy todavía se llaman las acciones pedagógicas y las prácticas pedagógicas, y nadie sabe qué es esa vaina. ¿Por qué? Porque la pedagogía, después de que usted hace una revisión muy exhaustiva, pero lo más exhaustiva que quiera, encontrará que todo lo que está dicho ahí en la pedagogía es lo que alguien creía, pensaba y se le ocurría. Y entonces Montessori, una gran pedagoga, se le ocurrieron ciertas cosas y a eso se llamó pedagogía, inclusive lo de Piaget. No tanto lo de Vygotsky. Lo de Vygotsky estaba en el borde del costal, porque se acercaba un poco a la ciencia. Hay algunos que se desbordaron del costal, afortunadamente, y no tienen la oportunidad después de ni siquiera volver a mirar el costal. Pero entonces yo pienso, a mí me parece, no hace educación, realmente, y mucho menos formación, muchísimo menos formación. Entonces la categoría más importante es esa. La categoría más importante es la de formación. Tenemos que volver a la formación. Y si alguna cosa hubiese necesidad de crear para hacer algo en ese sentido, tiene que ser una facultad de formación humana, de formación de maestros, porque los niños no necesitan profesores. Ya no necesitan, todo está en Google. Todo está en Google. Absolutamente todo está en Google. Y si no, en Wikipedia. Y si no, en cualquier motor de búsqueda. Ahí está. No sé, y muy bien explicado. Así que ustedes se acerquen a Khan Academy y encontrarán todos los programas de formación, de educación están en Khan Academy. Bueno, y yo quedo intrigado por el tema de las neurociencias. Bueno. Entonces, la segunda categoría, más importante, que ya no es axiológica, sino es una categoría estructural y que responde a una de las características del ser maestro, es la mirada. La mirada del maestro. La mirada del maestro es una mirada muy especial que tiene que ver con la categoría del reconocimiento, del reconocerte a ti como tal, como eres. Todo nuestro problema, y el problema en el mundo, es la falta de reconocimiento. Todas las guerras y todas las matanzas y todo lo que está produciendo en ese nivel es por falta de reconocimiento, de reconocerte a ti, de tus pensamientos y respetar tus pensamientos. Esa falta de reconocimiento es precisamente la labor más importante en el terreno de la equidad y de la justicia. Por tanto, el reconocimiento también no solamente es olímpicamente reconocer al otro, no, es mucho más que eso. Es ir hasta el fondo del problema de cómo conoces, cómo conozco.
¿Realmente aprender hoy es lo mismo que aprender en el siglo pasado? ¿Tú sabes qué es aprender hoy? Al menos, ¿sabes qué es aprender ayer? ¿Sabías qué es eso? Mira, las preguntas que yo he hecho en no sé en cuántos eventos, preguntándole a cientos de personas en relación con qué es aprender, la confusión es terrible, terrible. En mi base de datos tengo 650 definiciones de educación, todas distintas, y hemos logrado hacer un acopio de lo que la gente dice respecto a lo que es aprender. Ah, sorprendente. Sorprendente. Nadie sabe qué es aprender. Ah, muy bien. Si yo no sé qué es aprender y mi trabajo es que los chicos aprendan, realmente el problema se trata de aprender, porque nos engolosinamos con ese tipo de cosas, que tiene que aprenderse la lección, tiene que aprenderse la ecuación, tiene que aprenderse, ¿sí? Y entonces viene una enfermedad terrible, la enfermedad de los profesores, la enseñadera. La enfermedad de la enseñadera. Ese es un apunte de una niña de 13 años. Sí. La enfermedad de la enseñadera. Pónganse ustedes en el terreno en este momento, en su escuela o en su colegio, donde esté. Váyase allá en este momento, váyase, trasládese allá y verá qué están haciendo todos, enseñando. La enseñadera. Entonces todo el mundo algo está diciendo, y algo está borrando, y algo está diciendo y algo está borrando. Y se ha convertido como en una enfermedad que carcomía a todo el mundo. Pues resulta que por ahí no es. Por ahí no es. Hemos hecho tantos esfuerzos en mirar a ver cómo es que se enseña, por dónde se enseña, qué es lo primero que hay que enseñar, luego lo segundo, luego lo tercero, luego lo cuarto. Entonces, cuando yo estaba en la normal como director de prácticas, entonces ese era como el objetivo, ¿no es cierto? Sí. Cómo tenía que hacer la parcelación y todo ese tipo de cosas, bueno, mil cosas. Aunque había otras cosas muy valiosas, muy poderosas, que eran formación real de las chicas y de los chicos normalistas, y que se convirtieron en maestros muy rápidamente, y los licenciados jamás, nunca lograron esa carrera. Se quedaron en simples profesores. Los otros siempre llegaron a ser maestros. Hay una diferencia muy grande. El maestro trabaja de dentro hacia afuera y el profesor trabaja de afuera hacia adentro. Esa es la diferencia. El profesor mira el tablero, el maestro mira el chino. El maestro no tiene tiempos. El profesor termina a las 12. ¿Sí? Y no digamos más, porque si no sería un problema. Pero ese convertirse en maestro hace que nos acerquemos a la solución más importante del reconocimiento. Y el reconocimiento tiene que ver con saber exactamente y con las aproximaciones, las mejores aproximaciones que la ciencia me da para yo poder saber qué es lo que pasa aquí en este cerebro cuando yo hago algo. Y cuando yo hago algo aquí, ¿qué sucede acá? Y cuando yo cojo una fotografía y miro la fotografía inteligentemente, ¿qué sucede aquí? Y cuando yo me paro y hago ciertos movimientos, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Ese reconocimiento es en relación con lo que sucede en el cerebro y lo que efectivamente se da en la realidad. Por ejemplo, que los niños aprendan a leer. Ahí vamos. El tema de... La lectura es absolutamente vital. Por eso una de las recomendaciones finales es precisamente esa. Los niños deben leer todos los días, junto con sus maestros, las directivas, los cuidanderos, los porteros, las cocineras. 15 minutos deben leer todos los días, en silencio, y los chiquitos, fuerte. Hay una diferencia enorme, pero todos los días se debe leer.
Eso tiene que ser sagrado. Es una política de Estado. Todos los niños deben leer todos los días. Bien, como vamos a profundizar un poco sobre estos temas, Sí. Especialmente que el maestro, bueno, además de ser un formador, tiene que ser un científico. Muy bien. Un científico. Bueno, tampoco los asustemos, pero alguien que entienda el modo como el cerebro aprende, cómo se fijan, cómo se crean esas redes neuronales que van a soportar ciertas adquisiciones. ¿Sí? Pero hay otro aspecto, por ejemplo, si en un momento dado se malogra ya la posibilidad de que el estudiante aprenda, de que el ser humano aprenda. Por ejemplo, en esto del posconflicto, va a llegar una población, ya está llegando una población desplazada, una población que ha vivido unas experiencias de desarraigo muy fuertes, que perdieron, digamos, el ritmo de los procesos naturales de apropiación del patrimonio cultural, científico, etcétera, etcétera. A veces los maestros o los profesores se sienten un poco, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cómo educar en estas condiciones? Muy bien. Mi trabajo comenzó siendo educador de la calle. Sí, siendo educador de la calle. Ese fue mi primer trabajo cuando era muy joven fue ser catequista. Eso era una maravilla, ser catequista era un honor enorme. Entonces uno iba al barrio, entonces con los chicos trabajaba y no sé qué, eso era fascinante. Pero mi trabajo formal comenzó siendo educador de la calle, fundando con Javier de Nicoló el programa de los niños de la calle y creando el sistema educativo de la calle. Y la pregunta que me ha orientado durante todos estos 54 años de trabajo, porque no ha habido sino una sola pregunta que ha orientado a todo mi trabajo y toda mi vida, porque no solamente es mi trabajo, sino toda mi vida, una sola pregunta. ¿Qué hay que hacer con los niños que tienen dificultades para aprender? Después se amplió un poco. ¿Qué hay que hacer con los niños y los jóvenes que tienen dificultades para aprender? Son dos preguntas distintas. Pero después se profundizó un poco más. ¿Qué hay que hacer con los niños, los jóvenes y los maestros que tienen dificultades para aprender? Esa fue la pregunta que orientó toda mi existencia. Y todas mis investigaciones y todo mi trabajo ha sido ese. Por eso me dediqué a la educación de los niños de la calle y sobre todo la educación de los jóvenes y adultos. Un día, cualquier día, se me aparece uno de mis asesores que yo había descubierto en mis correrías antes de ser director general del ministerio. Yo me había dedicado a la transformación del bachillerato nocturno en Colombia y el ministro de turno, muy brillante el tipo, pues me dejó que fuera por todo el país haciendo cosas. Y entonces yo iba mirando gente inteligente, gente apasionada, gente muy especial que siempre hay por ahí. Y uno de ellos vivía en Villavicencio y me lo traje para Bogotá para que fuera mi asesor en el ministerio. Un día me llegó con algo muy interesante y esa es la historia de lo que tú me estás preguntando. Con un papelito, en donde hablaba de modificabilidad estructural cognitiva. Ni siquiera lo sabía pronunciar. Yo en esa época tenía 50 años ya. Ya tenía maestría, ya había sido rector, ya había sido maestro, había sido profesor, había sido de todas las cosas. Y estaba director general y estaba dictando política educativa en el terreno de eso. Y tenía muchísimos vacíos, terribles vacíos de cómo cómo trabajar con los chicos de la calle, cómo trabajar con los chicos de los bachilleratos nocturnos que estaban siendo estafados y siguen siendo estafados con ese tipo de currículo que tienen. Y logramos hacer
una investigación muy fuerte en donde constatamos que los chicos entraban con un potencial de aprendizaje del 37% y después de salir del bachillerato salían con 22%. O sea que la curva estaba al revés. Salían con un potencial de aprendizaje menor del que habían entrado. Sorprendente. Hicimos investigaciones, 7 investigaciones alrededor de ese fenómeno y fue cuando las cosas comenzaron a formalizarse y sobre todo a consolidarse un equipo de investigación muy serio, para ver por dónde podíamos avanzar, por dónde podíamos ir. Y ese papelito que me trajo mi asesor de Villavicencio, hablaba de modificabilidad estructural cognitiva. Me sonó distinto, me sonó diferente. Modificabilidad estructural cognitiva. Eso me sonó diferente. Y cuando comencé a leer, esto no era nada de lo que yo había manoseado durante toda esa cantidad de cosas, tenía el posgrado, la maestría, nada de esas cosas. Esto es otra cosa completamente diferente. Yo me entusiasmé muchísimo me entusiasmé, porque dije, esta puede ser la puerta que me permita comprender. Y cuando digo comprender, es contextualizar. Comprender es contextualizar. Todo el fenómeno, el problema en el cual estoy metido, que es la formación de los niños y los jóvenes, con altísimos niveles de dificultad. Con todos los niveles de dificultad posibles. Por todos los motivos. Por todos los motivos. Bueno, yo me aproveché de la situación. Cuando uno es director general, tiene ciertas ventajas, especialmente a nivel de gobierno. Y entonces escribí al doctor Valdivieso, que estaba de embajador en Israel. Me puse en contacto con él. Me remitieron después con la oficina de la embajada en España, estaba Ernesto Samper. Y logramos contactarnos, hacer un poco de cosas para poder entrar en toda esa investigación de modificabilidad estructural cognitiva. ¿En Israel? En Israel. Entonces, yo escribí, me respondieron y comenzamos una serie de carteos hasta que logramos que la Universidad de La Salle lograra traer a alguien de habla hispana que tenía contacto en ese momento 13 años de estar con Ruben Feuerstein, que es el creador de modificabilidad estructural cognitiva de Israel, y viniera a Colombia con Ana Casillas a hacer el primer nivel de modificabilidad estructural cognitiva. Yo ya había pasado del Ministerio de Educación Nacional a ser jefe de educación comunitaria y de adultos en Bogotá. Logramos unos pesos y entonces reuní un equipo de personajes interesantes de la secretaría que estaba bajo mi jurisdicción. Y entonces nos formamos con estas personas que llegaron. ¡Oh, sorpresa! Sorprendente, sorprendente. Mi vida, como la vida de todos, se transformó antes de Feuerstein y después de Feuerstein. Se rompió en dos. Todos los que hemos sido formados en modificabilidad, todos los que hemos sido formados en modificabilidad, la vida se nos rompe en dos. Bueno, yo quisiera que un poco dejáramos aquí romper en dos, porque sí me interesa que nos explicara muy bien qué es esto. Creo, me he enterado que usted está formando en Antioquia un buen número de docentes. Sí, sí. Es toda una teoría del aprendizaje o de la enseñanza. Ahora les cuento cómo Bueno, es. de todas maneras, habrá que colombianizar un poco todas estas, o son enseñanzas universales. Universal.
y son intuiciones que ya más o menos tenemos, pero que hay que organizarlas. Sí, ya voy para allá. Bueno, entonces, bueno, pues este es nuestro invitado. Este es nuestro invitado al Seminario Científico en Educación, que está pensando cómo ha de ser la escuela del posconflicto, con todo lo que significa esa pregunta, y que no es una respuesta fácil de dar, y que no la puede dar solo una persona, sino tiene que poner a pensar a todo un país y en todos los niveles, a pensar, a repensar, a reinventarnos la escuela para que sea un lugar de vida y de paz. De manera que vamos a dejar esta parte que se está poniendo tan buena para hacerlo ya de una manera mucho más sistemática, en forma de una conferencia sobre esto que le cambió la vida. Y para que lo diga con esos términos, eso casi es como una conversión. Hay una conversión espiritual, pero aquí hay una conversión extraña que tendrá que explicarla en su momento. ¿Cómo le puede cambiar la vida a una teoría educativa? ¿Y qué aplicabilidad tiene esa teoría en Colombia? ¿Por qué necesitamos una propuesta como esta? Entonces, vamos a pasar a un segundo escenario ya mucho más formal, y le vamos a pedir al doctor Germán Pibonieta que nos diga exactamente en qué consiste, cuáles son las intuiciones fundamentales de esta propuesta, y por qué en Colombia ojalá muchos pudiéramos conocer los grandes principios y los procesos que se deben seguir según lo plantea esta teoría de la modificabilidad estructural cognitiva.